Espero que ya estén viendo mi pantalla. Bueno, como decía el doctor Juan Diego, para SCT es un gran honor contar con este espacio que fue coordinado a Hospifar. Entonces también agradecerle a Hospifar y agradecerle muchísimo a nuestra speaker invitada para el día de hoy, a la licenciada Gabriela Chinchilla. La licenciada Gabriela Chinchilla es fisioterapeuta especialista en rehabilitación vascular. Ustedes ya previamente, tal vez algunos de ustedes estuvieron en un foro con ella, tienen mucha experiencia en el campo, tiene un máster en osteopatía por la Escuela de Osteopatía de Madrid. Es linfoterapeuta certificada por una prestigiosa escuela, por la Escuela de Clos, y actualmente trabaja en uno de los hospitales más importantes a nivel privado del país de Costa Rica y también tiene su consultoría privada independiente. Entonces, la verdad es que, licenciada Gabriela, estamos muy contentos de tener a usted nuevamente con nosotros para hablar sobre Novartis y particularmente hoy con el tema específico de la importancia del drenaje manual en el paciente con linfedema. Entonces, antes de cederle la palabra, nada más mencionarle a los participantes que muchas gracias por estar hoy con nosotros y que pueden ir haciendo sus preguntas por medio de la herramienta de Q&A o preguntas y respuestas que está en la parte inferior de su pantalla. Si están en un teléfono, tienen que tocar la pantalla para acceder a esa sección o pueden hacer sus preguntas por medio del chat. Las vamos a estar contestando al final. Si vemos que hay alguna pregunta que es pertinente intervenir a la licenciada Gabriela, lo vamos a hacer para aprovechar el espacio si el tema es muy relacionado a la pregunta. Entonces, licenciada, muchas gracias por acompañarnos y le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Gracias a Hospifarma por la invitación y por crearnos este espacio. Realmente que para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Les agradezco a los participantes porque yo sé que ya en República Dominicana son las 7 de la noche, todo el mundo está cansado, así que muchísimas gracias por sacar este ratito para estar con nosotros. Realmente lo que me gustaría es que no sea algo aburrido, sino que podamos interactuar, que sea un conversatorio. Pueden interrumpirme en cualquier momento, hacer sus preguntas, intercambiar ideas, pues es un poquito el propósito de estas charlas y así enriquecernos. El tema de hoy pues es el linfedema y cómo el drenaje linfático manual es importante para la atención de estos pacientes. Me permití estructurar la charla del día de hoy, primero recordando un poquito la anatomía y la fisiología del sistema linfático, cuáles son algunos diagnósticos diferenciales en cuanto al linfedema, y bueno, qué es el linfedema y cuál es su tratamiento. Cómo por medio del drenaje linfático manual, no solo qué es, sino cómo podemos ayudar a estos pacientes y si es o no efectivo, qué es lo que dicen los estudios y cuáles son las últimas tendencias para realizar el drenaje linfático manual, es lo que vamos a ver. Un par de casos clínicos que tenemos con respecto al drenaje, cómo los abordamos, y pues me permití anotarles al final algunos sitios web interesantes que pueden visitar para obtener más información. Así que sin más, pues primero iniciar con un recordatorio del sistema linfático. Sabemos que algunos de los principales componentes, perdón, voy a subir esto aquí. Algunos de los principales componentes del sistema linfático son los vasos linfáticos, esos precapilares linfáticos, precolectores y colectores que van a ser los que transportan la linfa. Muy importante, donde se van a reabsorber esos líquidos a nivel de los ganglios linfáticos. Órganos de nuestro sistema linfático, el vaso y el timo, que tiene gran importancia para nuestro sistema inmunológico cuando somos niños, los linfocitos, esas células de defensas, y otros tal vez que conocemos un poco menos, que son las placas de Peyer. Son pues parte de la estructura del sistema linfático que se encuentran a nivel del ilium, esa última parte de nuestro intestino delgado, y que estas placas de Peyer se han visto y se están estudiando porque se ha visto que tienen una gran relevancia en el desarrollo de enfermedades como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Se han estudiado pacientes con estos dos tipos de patologías y se han visto que alrededor de las placas de Peyer existe un proceso inflamatorio, por lo que se cree que tiene participación en la evolución de estas dos patologías. Así que no olvidar, muy importante, ese sistema linfático a nivel intestinal. Y bueno, ¿cuáles son las funciones de nuestro sistema linfático? Yo siempre digo que el sistema linfático, una de las más importantes, es ser el camión recolector de la basura.
Él lo que va a hacer es recoger todos los desechos que tenemos en nuestro cuerpo y devolver las proteínas y el agua del intersticio al sistema cardiovascular. Va también a absorber lo que son las grasas, las proteínas y las vitaminas liposolubles que se encuentran a nivel de el área intestinal y formar lo que se conoce como el quilo, que es una parte de la linfa que por sus características es más blancuzesca. Y además, aparte de ser el sistema, ese camión de la basura, ese sistema recolector, va a tener una función muy importante en la producción y almacenaje de las células inmunológicas. Esas células de defensa que hoy en día con el COVID-19 pues queremos tener al 100% y un sistema linfático funcionando a 1000. Además de las funciones, pues es importante recordar que nosotros tenemos colectores linfáticos tanto a nivel superficial como a nivel profundo y que como pueden ver son sistemas que no son simétricos. Asimismo, dentro del mismo sistema profundo hay una asimetría en cuanto al drenaje de los líquidos. Todo lo que es el hemicuerpo izquierdo más el área abdominal derecha y el miembro inferior derecho van a drenar por medio del conducto torácico hacia el ángulo venoso izquierdo, y lo que es cabeza, miembro superior derecho y tórax derecho va a drenar no al ángulo venoso izquierdo, sino al conducto linfático derecho que drena al ángulo venoso derecho. Así que bueno, existe una asimetría, sin embargo, pues importante destacar esa íntima relación que existe entre nuestro sistema linfático, que al final todo drena al sistema venoso. Y aquí entonces, pues, este video que nos recuerda un poco cómo existe una íntima relación entre el sistema venoso y el sistema linfático. Nosotros sí recordamos y que ustedes muy bien saben, pues vamos a tener lo que es el corazón, que ya nos va a aparecer la imagen. El corazón pues lo que va a hacer es bombear esa sangre que se encuentra oxigenada por medio de la aorta y la va a ir drenando desde la aorta, desde las arterias, que cada vez van a ir haciéndose más pequeñas hasta formarse capilares. La sangre pues sabemos se va a devolver y va a haber un intercambio con el sistema venoso de oxígeno, de nutrientes a nivel microscópico, y los capilares luego van creciendo en venas que se devuelven a nuestro corazón, a donde de aquí van a la circulación pulmonar, ya que debe ser oxigenada nuevamente, y después pues entonces vuelve por medio de las venas pulmonares al corazón para luego circular. ¿A dónde empieza a actuar nuestro sistema linfático? Pues él tiene participación en lo que es la microcirculación. Sabemos que los capilares linfáticos a nivel de los capilares o en conjunto con los capilares venosos van a recoger lo que son los líquidos de desechos y van a generar que la linfa se reabsorba en el capilar linfático y vuelva al sistema venoso por medio de la derecha, como lo dijimos, el gran conducto torácico que vuelve al ángulo venoso, ese ángulo formado por la vena subclavia y la vena yugular, y que recoge el 75% del líquido linfático de nuestro cuerpo. Mientras que, como lo dije anteriormente, cabeza, tronco derecho y miembro superior derecho vuelve a la circulación venosa por medio del conducto linfático derecho que recoge el 25% de los líquidos. Así que nosotros, aparte de eso, vamos a tener lo que son los ganglios linfáticos. Unas estructuras sumamente importantes, esas estructuras que tienen una forma de riñón o de frijol. Existen aproximadamente entre 600 y 700 ganglios linfáticos que van a variar desde 0.2 hasta 3 centímetros de tamaño y que son realmente verdaderas estaciones de filtrado. El 40% del líquido de la linfa se reabsorbe a nivel del ganglio. Y esto hace una característica muy importante de la linfa en este punto, ya que como se reabsorbe gran cantidad del agua de la linfa a nivel de los ganglios linfáticos es más densa, es más espesa.
¿Y esto por qué es importante? Porque ofrece entonces a nivel de los ganglios mayor resistencia al flujo linfático. Mayor resistencia, perdón, de la que ofrece el vaso como tal. De hecho, es un 15% más la resistencia que existe al flujo linfático en el área de los ganglios que en el área del vaso. Y nosotros entonces con el drenaje linfático manual, al hacer estimulación de los ganglios, estamos favoreciendo el flujo de la linfa y la disminución de la mayor resistencia que se presenta en estas estructuras. Además, otro punto muy importante que debemos recordar que tiene como función el ganglio linfático es el proceso de almacenamiento y producción de las células de defensa de los linfocitos. Entonces también nosotros cuando estamos haciendo drenaje linfático manual estamos favoreciendo el restablecimiento del flujo linfático, estamos favoreciendo lo que es el restablecimiento también de nuestro sistema inmunológico. ¿Cuánto líquido se filtra en nuestro sistema linfático? Bueno, los que estuvieron en la charla anterior, pues hablamos de lo que es la revisión que se hizo del principio de Starling en el 2010, donde se le dio una mayor importancia al sistema linfático y donde hoy en día sabemos que tiene una gran participación y se drenan entre aproximadamente 6 a 8 litros diarios de linfa. Otro concepto muy importante y que es base para poder realizar un adecuado drenaje linfático manual es el concepto de las líneas divisorias de agua. En inglés se utiliza lo que es la palabra watershed, que la traducción literal al español son cuencas hidrográficas. Y para entenderlo un poquito mejor con algo que tenemos presente en nuestras cabezas es que si nosotros tenemos un territorio, ese territorio lo podemos dividir en áreas y esas áreas, en el caso de las cuencas hidrográficas, van a estar divididas según, o sea, esa área lo que va a tener en común, perdón, es que van a drenar sus ríos o sus lagos hacia un mismo punto en común. Si nosotros vemos la imagen de la derecha, pues podemos tener ríos, lagos que cada vez se van uniendo y van a drenar hacia un mismo mar de agua. Tanto a nivel superficial como las aguas subterráneas al final terminan drenando en un mismo mar, en un mismo punto. Y un poco eso es lo que pasa en nuestro cuerpo. Las líneas divisorias de agua nos marcan territorios en nuestro cuerpo que drenan hacia los mismos ganglios. Y la línea divisoria de agua lo que marca es ese punto en donde el flujo linfático en nuestro cuerpo cambia de dirección. ¿Por qué es tan importante esto? Porque entonces nos va a marcar la dirección en la que nosotros con nuestras manos debemos dirigir los líquidos, porque sabemos que van a drenar hacia ciertas áreas ganglionares. Ahora, nosotros se han establecido principalmente 5 líneas divisorias de agua, que es importante recordar que son estructuras que no son físicas, sino son líneas imaginarias que se han estudiado y se crearon. Y existen 5. La primera, lo que es a nivel medial o sagital, existe tanto anterior como posterior. Una segunda línea divisoria de aguas, que es a nivel clavicular. Y su homóloga posteriormente es la línea a nivel escapular. También lo que es la línea transversa anterior y posterior y finalmente la quinta, la línea glútea. Ahora, estas líneas o estos territorios no es que están aislados y solo drenan a esa área y no se pueden relacionar, sino más bien es lo que nosotros con el drenaje linfático manual vamos a buscar. Cuando tenemos un paciente que tiene una patología y que hace que un área se encuentre congestionada, por medio de las anastomosis que podemos generar entre esas áreas, vamos a redirigir el líquido desde áreas que se encuentran congestionadas por medio de las anastomosis a áreas que se encuentran más libres. Hay 3 anastomosis principales en el cuerpo que utilizamos como carreteras, como vías con el drenaje linfático manual para dirigir los líquidos. La primera es la anastomosis interaxilar, que es pues entre axilas. La segunda puede ser la anastomosis axilo-inguinal, de la axila hacia las ingles o viceversa. Y una tercera que podemos utilizar es las anastomosis interinguinales.
Así que, como dice acá, el drenaje linfático manual utiliza las anastomosis para conectar las diferentes áreas linfáticas entre sí, lo que permite que la linfa se transporte a través de las divisiones desde áreas congestionadas hacia áreas que están más libres del edema. Ahora, pues, ¿cómo se ha estudiado que existen estas líneas divisorias? ¿Cómo se ha estudiado que la linfa drena hacia algún lado? Esto, pues, desde los años 1800 con Sapey, que nos dio sus primeras representaciones. La verdad que un genio con la tecnología que se tenía en esa época, poder, o sea, poder señalar cómo era que la linfa se movía en el cuerpo, y pues realmente son dibujos que se encuentran bastante vigentes hasta el día de hoy. Posteriormente nació la tecnología de la linfografía. Realmente pues esto se encuentra bastante obsoleto al día de hoy, casi no se envía porque el medio de contraste generaba muchas alergias en los pacientes. Otra más que todavía se utiliza en la actualidad es la resonancia magnética con contraste, que nos va a marcar, pues nos puede marcar tanto el sistema venoso como el sistema linfático. Y realmente lo que se utiliza hoy en día, que es pues lo más moderno y que ha venido a darle gran importancia al drenaje linfático manual, y que es el uso del verde indocianina. Las imágenes que podemos obtener, sobre todo el sistema superficial con verde indocianina, son fabulosas, además que se obtienen con poco dolor, poca agresión al paciente porque se inyecta, y nos da unas imágenes en tiempo real tanto de la anatomía como de la función linfática. Y más adelante vamos a hablar un poco más del verde indocianina y cómo ha ayudado a confirmar que el drenaje linfático manual pues es efectivo. Ahora bien, pues ya hicimos un recordatorio general de lo que es la anatomía y la fisiología del sistema linfático. Y ahora pues nos toca definir qué es un linfedema, que es el tema de la charla. Pues un linfedema es la acumulación anormal de líquido rico en proteínas, este líquido que se acumula en el intersticio y que va a generar una inflamación crónica y una fibrosis reactiva de los tejidos que se encuentran afectados. El linfedema pues es una cadena en la cual se inicia con un deterioro linfático que va a generar un acúmulo de líquido rico en proteínas, y este va a derivar o va a favorecer que se dé un proceso de inflamación crónica. Si no se atiende, puede llevar a una fibrosis de los tejidos conectivos, y en estadios más avanzados genera un acúmulo de grasa. Más deterioro, por supuesto, cada vez del sistema linfático. Pueden empezar a haber cambios en la piel como la fibrosis, la hiperkeratosis, la lipodermatoesclerosis, que lo que van a generar es que al no moverse el líquido linfático, que es un líquido de desecho, pues cada vez se es más susceptible a que exista un medio para generar infecciones, que la celulitis o las erisipelas es lo más común de encontrar en los pacientes con linfedema. Así que es un círculo vicioso. Cada vez que hay una infección, pues va a haber un mayor deterioro a nivel de nuestro sistema linfático. Importante recordar que el linfedema es una de las enfermedades menos comprendidas por los profesionales de la salud, y que muchas veces se confunde el término edema con el término linfedema. Así que aquí puse como las características más importantes de uno y de otro. Primero, que el edema, es un síntoma, no una enfermedad como si lo es el linfedema. Otra cosa importante, una diferencia importante, es que el líquido que se acumula a nivel del espacio extracelular. En cambio, el linfedema, el líquido que se acumula, es un líquido rico en proteínas, y al acumularse desencadena una proliferación de tejido, que puede ser de tejido secundario, fibrosis y depósitos adiposos en estadios más avanzados. Con el edema, nosotros muchas veces el paciente pues pone la pierna en alto o el brazo en alto, y si no es un estadio muy avanzado, pues o si no es un edema muy importante, este va a resolver. Y cuando el edema es producto de una enfermedad subyacente, que si nosotros tratamos esa enfermedad subyacente, el edema va a resolver.
En cambio, el linfedema, como dijimos, es una patología en sí, es una patología crónica que si ponemos la pierna en alto, pues normalmente pues ya en estadios más avanzados no resuelve, y el linfedema no es secundario, o sea, no tratamos otra patología y no resuelve, sino es una enfermedad crónica. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar o cuál es la forma en que se forma un edema o un linfedema? Nosotros vamos a tener en nuestro cuerpo cierta capacidad de líquido linfático que podemos transportar en un determinado periodo de tiempo. La capacidad de nuestro sistema linfático en personas normales normalmente está funcionando a tan solo el 10%. Así que tenemos una capacidad del sistema linfático, una reserva funcional que se le llama, de aproximadamente el 90%. Así que el sistema linfático pues tiene una cierta capacidad de transporte, en condiciones normales transporta bien esa linfa que se produce. Ahora, ¿qué puede pasar? Que si nosotros empezamos a tener una falla hepática, una falla renal, problemas de hipoproteinemia o enfermedad cardíaca congestiva, por ejemplo, se va a aumentar esa carga de líquido linfático que se genera en nuestro cuerpo. Y eso hace que la reserva funcional vaya disminuyendo. Y puede disminuir, si no se tratan esas patologías subyacentes, hasta generar o sobrepasar la capacidad de transporte de nuestro sistema linfático. Y es aquí donde se forma el edema. Ahora, si nosotros volvemos al escenario inicial, donde hay cierta capacidad de líquido y hay una capacidad dada de transporte, si se generan procesos quirúrgicos donde, por ejemplo, los pacientes con cáncer de mama, donde se les extraen ganglios y además llevan un proceso de radiación, tanto la cirugía como el proceso de radiación pueden generar que lo que aumente o no sea la carga linfática como en el ejemplo pasado, sino que más bien lo que pase es que disminuya la capacidad de transporte del sistema linfático. Si a eso le agregamos otra cirugía, que el paciente se cayó, que tuvo un proceso infeccioso, mi capacidad de transporte disminuye y puede disminuir tanto que aún con la misma carga linfática ya no sea capaz de transportar los líquidos. Y entonces es ahí donde se forma un linfedema. Recordemos entonces, en el edema puede haber una capacidad de transporte normal, pero aumenta la carga linfática. Si resolvemos estas patologías, el edema debería de resolverse. Sin embargo, en el linfedema hay una disminución de mi capacidad de transporte. Y aunque sea la misma carga linfática, ya el sistema no es capaz de transportar los líquidos. Puede haber también, y si recordamos la charla de la vez pasada para los que estuvieron, el término que es el flebolinfedema, una unión entre me aumentó la cantidad de líquido que mi sistema debe transportar y además se me dañó el sistema linfático por esa sobrecarga en el líquido que nunca se trató, y entonces mi capacidad de transporte se vio disminuida. Y ahí tenemos una insuficiencia combinada y empezamos a tener este tipo de pacientes. Anatómicamente el linfedema puede existir en todas las áreas del cuerpo, brazos, a nivel genital, a nivel de la cabeza y el cuello, incluso a nivel intestinal. La clasificación del linfedema, nosotros podemos tener linfedemas primarios y linfedemas secundarios. Y el linfedema primario, pues sabemos que lo que hay es un defecto de la formación durante el proceso de formación del sistema vascular, que se forma aproximadamente a nivel de la 5ª semana. El edema o la hinchazón puede estar presente al nacer, que es lo que conocemos como un linfedema congénito. Puede desarrollarse desde el año 1 al 35, que son los que se conocen como los linfedemas precox, y pueden desarrollarse posterior a los 35 años, que es lo que se conoce como un linfedema tarda. Y aún, ¿verdad? En esas etapas o en esas edades más avanzadas, continúa siendo un linfedema primario, ¿verdad? Que nada más se presentó de manera tardía, pero que realmente no lo causó otra cosa más que un imperfecto en el momento de la generación del sistema vascular. El linfedema puede ser hereditario, es decir, que alguien en la familia lo padeció, o esporádico, es que
yo me gané o esa persona se ganó la lotería de ser el primero en la familia. Normalmente es parte de un síndrome genético, es decir, que hay otras, aparte del linfedema, el paciente presenta otras condiciones, porque es un síndrome, ¿verdad? Es un grupo de características que componen el síndrome y como parte de este grupo el linfedema es una de ellas. Y la mayor cantidad de linfedemas primarios ocurren en mujeres y se presentan durante la adolescencia o después de un embarazo porque es cuando más cambios hormonales existen. Personas de cualquier edad, género, raza o sexo pueden presentar linfedemas primarios. Y después tenemos los linfedemas secundarios, que pues sabemos son los que más se presentan. La mayor causa de linfedema a nivel mundial es la filariasis. Se calcula 120 millones de personas presentan filariasis a nivel del mundo, de las cuales 40 millones de personas desarrollan linfedema. La filariasis es causada por un parásito y es común en el continente africano y en nuestro continente el país del Brasil es el que mayor número de linfedemas secundarios a filariasis presenta. Cirugías o radiación para el tratamiento del cáncer son la causa número 1, digamos, en países que no tienen la filariasis de manera tan importante, que en realidad pues son la mayoría de los países. La primera causa del linfedema secundario es el cáncer y el cáncer de mama lleva la cabeza. Sin embargo, en los últimos estudios que se han hecho, la insuficiencia venosa crónica viene dando cifras mayores de generación del linfedema secundario. Así que muy importante tener esto presente para trabajar desde estadios iniciales en los pacientes que presentan insuficiencia venosa crónica. Procesos infecciosos y linfedema secundario a la obesidad, tristemente, pues también tienen números altos. ¿Cuáles son algunos síntomas y signos que como terapeutas debemos de ver para poder decir, no, este paciente lo que tiene es un linfedema? Bueno, primero que el inicio suele ser gradual, no es que un día me levanté y tenía el brazo hinchadísimo, sino que como que empiezan a haber sensaciones de cansancio, de pesantez, de incomodidad, como de que me quiero quitar el brazo, es lo primero. En estadios un poquito más avanzados, cuando ya es posible ver el edema, se encuentra presente el signo de fobia. Normalmente comienza de manera distal, los dedos pueden empezar a hacerse cuadrados. Tenemos el signo de Stemmer, ese signo que nosotros normalmente tomamos a nivel del segundo ortejo del dedo del pie, y que lo que es que nosotros si pinchamos, es normal que podamos hacer un pliegue y un paciente con linfedema, un Stemmer positivo, es cuando no podemos hacer un pliegue. Van a haber pérdida de contornos anatómicos. Normalmente el linfedema se presenta de manera unilateral, pero si es bilateral, normalmente es asimétrico, es decir, que aunque las dos extremidades estén edematizadas, hay una que va a siempre estar más con mayor edema que la otra. Y la celulitis, como en el caso del paciente que vemos aquí, la tercera imagen o la imagen inferior, lo que está presentando es un proceso de celulitis, esa pierna que se encuentra enrojecida. Algunos otros signos y síntomas usuales del linfedema en etapas posteriores son los procesos de lipodermatosclerosis, hiperkeratosis y papilomas. A diferencia de la enfermedad venosa, la piel mantiene una hidratación y una elasticidad durante más tiempo y no tienen esa escamación tan característica del paciente con enfermedad venosa crónica. Y el linfedema es progresivo, pero si lo atendemos desde estadios iniciales no tiene por qué llegar a estadios de linfantiasis. Vamos a tener 4 estadios, principalmente desde el estadio 0, que es un estadio que se considera latente, donde tal vez lo medimos y no existe en las mediciones una diferencia importante, pero sí hay síntomas como ese cansancio, esa pesantez que el paciente describe y que debemos como terapeutas tener presente, consultar al paciente y además informarlo que si lo empieza a sentir es porque puede estar iniciando un linfedema y que estos son los momentos más importantes de brindar atención para evitar la progresión de la enfermedad. El estadio 1, pues normalmente el paciente eleva su miembro y
resuelve el edema. Un estadio número 2, ya con la elevación no disminuye el volumen de la extremidad, hay cambios en la piel, y ya pues un estadio 3 es lo que se conoce como elefantiasis, hay cambios importantes a nivel de la piel, incluso pueden llegar a haber ulceraciones y limitaciones de la movilidad. Hay una pregunta que normalmente pues los pacientes hacen, y es que si un paciente en estadio 0 debe utilizar una manga profiláctica para prevenir el desarrollo del linfedema, que si debe utilizarla durante las actividades de vida diaria o cuando viaja en vuelos largos. Y pues realmente yo creo que depende del paciente. Si el paciente tiene esos síntomas de cansancio, de pesantez, de que me incomoda un poquito el brazo, mi sugerencia siempre es utilice la manga. Si realmente pues el paciente, aunque haya tenido una cirugía, que se le extrajeron ganglios, pero el paciente no tiene ninguna sensación de incomodidad, pues no hay ninguna indicación de utilizar la manga en vuelos largos. Importante, yo creo, recordar que nosotros no estamos tratando una extremidad, o sea, cuando vemos un paciente con linfedema no es una pierna, un brazo o una cabeza hinchada. El linfedema realmente es una condición crónica y como condición crónica es mucho más que un problema físico. Va a tener un impacto emocional, psicológico, psicosocial y financiero en los pacientes que no debemos de subestimar y que debemos motivar a buscar también apoyo, no solo en la familia, sino también en psicología. ¿Cómo se hace un diagnóstico del linfedema? Principalmente se hace por medio de las características clínicas. Cuando se ha descartado también una enfermedad venosa, se puede por ende decir que el edema puede tener un origen linfático si no hay ninguna otra condición como congestión cardíaca o problemas de acúmulo de proteínas. Una linfogamografía, que es una prueba de función linfática que realmente pues, muy poco se utiliza, una resonancia magnética con contraste que vimos anteriormente, que la verdad que también no es tan utilizada, y pues anteriormente la linfografía, y actualmente con el verde indocianina también se pueden hacer buenos diagnósticos, no solo de la anatomía, sino de la función, que es lo más bonito y lo más importante de este estudio. ¿Cuáles son algunos diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta? El lipedema. Sabemos que los pacientes con lipedema, algo característico es que pueden estar inflamadísimos, pero el dorso del pie no se hincha. Pacientes con insuficiencia venosa crónica, insuficiencia cardíaca descongestiva, descartar disfunciones hepáticas o renales, trastornos nutricionales como hipoproteinemias, la obesidad, pues la obesidad igual va a llevar a un linfedema, problemas ortopédicos y muchas veces puede existir un edema inducido por medicamentos. El tema de los diuréticos en el paciente con el linfedema no va a ayudar absolutamente nada. Un paciente más bien va a generar un efecto de rebote. Puede generar un beneficio pequeño durante un tiempo en el corto plazo porque nos va a sacar un poco de líquido que tenga en exceso, pero acuérdense que el linfedema es un líquido rico en proteínas. Entonces, si yo le saco agua al cuerpo y dejo solo las proteínas, el sistema linfático lo que va a leer en el mediano y en el largo plazo es: me estoy deshidratando, necesito meter más agua. Entonces, por eso el diurético tiene un efecto de rebote en el paciente con linfedema. ¿Okay? Importante también como terapeutas no ver que el paciente está tomando diurético y decirle no tome. O sea, si el diurético está indicado porque tiene un problema cardíaco, el paciente debe seguir tomándolo. Si el diurético está indicado para tratar el linfedema, definitivamente no va a obtener ningún beneficio. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para el linfedema? Bueno, el tratamiento gold standard es la terapia compleja descongestiva. A nivel de lo que nosotros como terapeutas podemos hacer, pues bueno, sabemos que la terapia compleja descongestiva está compuesta de 4 elementos, lo que es el drenaje linfático manual, la compresión, los ejercicios y los cuidados de la piel y la educación. Y la terapia compleja descongestiva consta de 2 fases, una fase de descongestión y una fase de mantenimiento, donde ya pues enseñamos en esta fase de mantenimiento al paciente a tratarse él mismo, a tener todas las herramientas y que nos visite de vez en cuando.
Y pues el día de hoy lo que vamos a hablar es un poco más acerca de uno de los elementos de la terapia compleja descongestiva, que es el drenaje linfático manual, ¿verdad? Como parte de esos 4 elementos que debemos de utilizar. Así que bueno, el drenaje linfático manual, por definición, es una técnica que se hace de una manera gentil, suave, que lo que busca es, perdón, lo que busca es transportar los líquidos desde un área que se encuentra muy congestionada hacia un área que se encuentra menos congestionada. Y lo vamos a realizar utilizando las vías derivativas que puede nuestro cuerpo tener. Un poquito de historia. Perdón, los creadores del drenaje linfático manual fue el doctor Emil Boder junto con su esposa Estrid Boder. Allá ellos lo que hicieron fue que estaban trabajando con pacientes en Francia y empezaron a notar que era invierno, que los pacientes tenían la cabeza congestionada, tenían la nariz congestionada y dolores de cabeza. Y ellos, contrario a lo que se creía en la época, vieron también que tenían los ganglios inflamados a nivel cervical y dijeron: nosotros aquí, contrario a lo que dice la gente, vamos a empezar a tratar los ganglios a ver qué efecto puedo tener. Y descubrieron que al hacer un masaje, que fue lo que llamaron sobre los ganglios, pues el paciente empezaba a mejorar. Así que el doctor Boder presentó en 1936 en París su concepto, al cual llamó drenaje linfático manual. Tuvo varios pupilos, dentro de los cuales se encuentran los doctores, también una pareja de médicos, Michael y Ethel Feldy, que en 1972 fundaron la fenomenal y espectacular Clínica Feldy, un lugar en Hildesheim, en Alemania. Realmente lo que parece es un spa y un hotel. Y ellos, con el concepto de drenaje linfático manual, Boder, desarrollaron lo que es la terapia compleja descongestiva. En realidad ellos agregaron los conceptos de compresión, ejercicio y educación y cuidado de la piel. Los doctores Castle Smith también han trabajado muy en conjunto y han desarrollado literatura muy linda con los doctores Feldy, y también ellos ayudaron a incorporar y a crear el concepto de terapia compleja descongestiva, y su técnica hace muchísimo énfasis en lo que es el autocuidado. Más recientemente el doctor Ledoux, quien todavía pues da clases, en los 80s empezó a desarrollar pues su método. Así que la escuela Boder inicialmente, Feldy, Castle Smith y la escuela de Ledoux son las 4 escuelas o corrientes más conocidas y respetadas a nivel de drenaje linfático manual, y pues realmente al final todos buscan la evacuación de los líquidos desde áreas congestionadas hacia áreas que se encuentran menos congestionadas. Hay algunas variantes que tiene cada escuela, como todo, pero el fin es el mismo. ¿Cuáles pueden ser algunas características del drenaje linfático manual? Lo que es que se realiza de manera gentil, como pueden ver. Ahora, es de manera gentil, pero sí tiene cierta fuerza. Hacer un drenaje muy superficial no funciona. Aparte de ser realizado de una manera gentil, existe una fase de presión y una fase de relajación. ¿Por qué? Porque si no, nosotros presionamos a la ida y nunca relajamos, pues lo que estamos haciendo es el líquido tirándolo para allá y luego devolviéndolo. Así que es muy importante esa fase de presión que vemos ahí, y vemos cómo se relajan las manos del terapeuta. ¿Y a qué velocidad lo vamos a hacer? Bueno, más o menos aproximadamente a 1 vez por segundo, haciendo de 5 a 7 repeticiones por área. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se hace más o menos con esta velocidad? Estudios como los que realizó Selsky en el 99 comprobaron que la frecuencia de pulsación del linfangión, perdón ahí la falta de ortografía, es de aproximadamente 6 veces por minuto en reposo y 20 veces por minuto cuando se trabaja. Ahora, el drenaje linfático manual de la escuela Boder tiene 4 movimientos principalmente, lo que son, y vemos en el video,
los movimientos de círculos estacionarios, un movimiento pues circular, ahí estoy trabajando a nivel de la fosa clavicular, punto donde normalmente se inicia el drenaje sin importar qué área del cuerpo vamos a tratar, iniciamos en este punto, y hace un movimiento desde el área radial hacia el área cubital. Después estoy mostrando el movimiento rotatorio que utilizamos los dedos en forma de N y vamos a rotar, avanzamos, rotamos, avanzamos y nos dirigimos por todo el área del brazo. Si vemos, vamos a dejar que corra un poquitito para verlo, el movimiento rotatorio. Y un tercer movimiento que es una técnica de bombeo que se parece al movimiento rotatorio, pero que aquí no hago esa pausa, sino nada más es una técnica de bombeo, donde ahí en la fase, eso es. Y un tercer movimiento que es el movimiento del movimiento de cuchara, perdón, este es el movimiento rotatorio y lo utilizamos en áreas más planas, donde nosotros lo que vamos a hacer es, si ven, hacemos una presión y el dedo pulgar luego acompaña el resto de la mano. Hacemos una presión, el dedo pulgar acompaña el movimiento de la mano. ¿Okay? Y estos son los 4 movimientos básicos. ¿Cuáles son los efectos que yo estoy buscando con el drenaje linfático manual? Bueno, hay un efecto analgésico que lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque nosotros con el drenaje estamos favoreciendo que se reabsorban más rápidamente las sustancias del dolor. Además, con la presión que hacemos del drenaje, nosotros estamos generando un bloqueo a nivel de medular, ¿verdad? Por medio de la teoría de la puerta de entrada. Entonces, el drenaje linfático manual está altamente comprobado que genera un efecto analgésico. Además, también va a generar un efecto de relajación del cuerpo. ¿Por qué? Porque va a generar una disminución del tono simpático en nuestro cuerpo y una disminución del edema, que es el que más conocemos. ¿Por qué? Porque va a generar que se mejore la absorción que se da a nivel del precapilar linfático y esa pasada por el precolector y hacia los ganglios. Además, el drenaje linfático manual no solo va a mejorar la colección de líquido linfático en el capilar, sino que también nos va a generar una mejora de la actividad del linfangión que podemos ver. Ya lo vamos a ver qué es lo que quería ver, el linfangión cómo se está movilizando. Aquí, si ustedes ven, vemos con un super microscopio cómo se ve ese linfangión. El linfangión es el espacio entre válvula y válvula y cómo están haciendo drenaje linfático y se está generando un movimiento de la linfa. Ahora, en los últimos años realmente se ha puesto en cuestión si el drenaje linfático manual realmente es efectivo, si vale gastar tiempo dentro de la terapia para hacerlo. Yo realmente, que mi opinión es que sí. ¿Por qué? Porque el drenaje linfático manual sí es efectivo, sí permite la disminución del edema, pero por supuesto que si lo comparamos con la capacidad para disminuir el edema que tiene un vendaje compresivo, no va a haber punto de comparación. El vendaje va a disminuir, o la prenda de compresión también va a disminuir de una manera más rápida el edema. Ahora, puede pasar que nosotros, o por qué es importante utilizar el drenaje también, porque muchas veces, y como vemos aquí en la imagen, el vendaje llega hasta cierto punto y después de que se quita, si vemos, hay un acúmulo de líquido acá que debe ser drenado con nuestras manos, porque son áreas muy difíciles de llegar. Además, los que defendemos un poco el drenaje linfático manual, también se han realizado estudios que se ha visto que con solo compresión se puede generar un edema, como en esta imagen, más a nivel inguinal y también en el largo plazo un edema a nivel del tronco.
también es importante tener en cuenta que cuando hacemos drenaje no solo estamos movilizando la linfa, estamos generando un efecto analgésico, un efecto que el paciente se siente bien y la cabeza es muy poderosa en estos casos. Y cuando nosotros estamos haciendo un drenaje también estamos movilizando las articulaciones y el sistema linfático, gran parte de las colecciones linfáticas se encuentran a nivel articular, distribuidas de manera táctica, porque nosotros al generar movimiento vamos a generar, al generar movimiento en nuestras articulaciones, quiero decir, cuando caminamos vamos a generar una tracción sobre el filamento de anclaje del sistema linfático y va a permitir la apertura de las válvulas para que drenen los líquidos. Así que en mi opinión, pues el drenaje linfático manual sí es muy importante, pero más que mi opinión, para responder a la pregunta de si es efectivo, el verde de indocianina ha venido a ser un gran aliado de defender que el drenaje linfático manual sí es efectivo. ¿Y qué es los estudios con verde de indocianina? Tal vez para, si alguno no lo ha visto, lo que se hace es que se inyecta un radioactivo, que es verde de indocianina, y por medio de una cámara, pues vamos a ver. ¿Qué es lo bonito? Que, bueno, en la imagen de la derecha podemos ver cómo se inyectó. Este reactivo lo que tiene es que es absorbido por la albulina a nivel o lo que es absorbido es la albulina a nivel del sistema linfático, y entonces va marcando no solo el recorrido de la linfa, sino también qué tan rápido o qué tan despacio va la linfa. Así que aquí tenemos una imagen también que me facilitó el doctor Amore, de que él realizó una inyección de líquido linfático y lo que se ve es la mano de un terapeuta realizando drenaje en el antepié. Así que pues es muy linda estas imágenes porque han venido a comprobar la capacidad del drenaje linfático manual para movilizar la linfa. Asimismo, se han hecho estudios en pacientes con úlceras venosas que nos han venido a comprobar que el paciente con úlcera venosa no solo tiene su trastorno a nivel venoso, sino que estas imágenes, como ven, se ve una colección de linfa alrededor de la úlcera que nos resaltan también la importancia de tratar tanto el sistema venoso como el sistema linfático, porque los pacientes en estadios C4, C5, C6 van a tener no solo un problema a nivel venoso, sino como las imágenes no lo muestran, tienen una colección de líquido linfático. Y si nosotros solo tratamos al sistema venoso, pero no hacemos drenaje, no hacemos terapia compleja descongestiva, no favorecemos el drenaje de la linfa, ese paciente va a continuar con edema y con úlceras que vuelven a aparecer una y otra vez. Y es porque solo damos atención al sistema venoso, pero no damos atención al sistema linfático. Aquí vemos una imagen muy bonita, un estudio de Rasmussen publicado en el 2017. En este caso, voy a quitar el audio. En este caso lo que se hizo fue que se inyectó líquido a nivel de la glándula parótida, y la glándula pues lo que va a hacer es drenar hacia los ganglios a nivel cervical, y pues aquí vemos un paciente sano donde se ve en las imágenes el flujo linfático de manera recta. Pero después hicieron otro estudio donde había un paciente que se le habían resecado producto de un cáncer de tiroides, como este es paciente mío, que se resecaron los ganglios hasta tercer nivel, y vemos donde hay una colección de líquido linfático. Ahora, estos estudios, ¿en qué me ayudan muchísimo? Aparte de que la imagen está lindísima. Bueno, me ayudan para hacer el drenaje linfático manual. ¿Por qué? Porque si este paciente tiene un edema en su cara, yo voy a pensar en que voy a dirigir el líquido de su cara derecha hacia los ganglios linfáticos derechos. Pues no, porque ahí se encuentra afectado, ahí ya hay una colección de líquido. Entonces uno dice, ese líquido tenemos que redirigirlo hacia otros territorios por medio de la creación de anastomosis. Y de ahí la importancia de estas imágenes para el drenaje, porque no solo nos guían en qué tan rápido se fluye la linfa en ciertas áreas,
a dónde hay colecciones y entonces con esto sabemos hacia dónde dirigir o no dirigir el drenaje linfático manual. Este estudio, pues con pacientes con cáncer, vemos cómo realmente va avanzando la progresión de la enfermedad en los diferentes estadios, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo fluye la linfa. Vean lo despacito que se va marcando. Eso es antes del drenaje linfático manual. Vamos a acelerar esto un poquito. Y vamos a ver por qué no grabó. Bueno, perdón, pero ahí estaba después de drenaje linfático manual, no sé, el video no está corriendo bien, y lo que se veía era como antes del drenaje linfático manual iba así despacio, y después de que se estaba realizando el drenaje linfático manual, la linfa empezaba a fluir muchísimo más rápido. Y aquí, para que ustedes piensen un poquito, ¿cuál es el que tiene un flujo normal? No sé si alguien quiere responderlo. Pueden. Bueno, para que lo piensen un poco, pero el que tiene un flujo normal es la imagen B. Cuando hay un flujo normal, no hay estas colecciones de líquidos como lo que vemos en la imagen A, C o D. De hecho, el primero, el paciente A y el paciente C, son pacientes que tuvieron cáncer de mama y el paciente D en realidad es un paciente que tiene un proceso de artritis. Así que en estos casos, pues también el drenaje linfático manual puede ser efectivo. Ahora también un poquito para que lo piensen, ¿cuál es la imagen que tiene un flujo normal de las que tienen ahí presentes? Licenciada Gabriela, si quiere damos un momento porque de hecho en la pregunta anterior sí contestaron. De hecho, contestó Tatiana Marte Méndez, contestó la respuesta B. Y nuevamente en esta pregunta está contestando qué es la B en esta pregunta. Entonces díganos usted. Gracias, Tatiana. Y sí es la B. ¿Por qué sabemos que es un flujo adecuado? Bueno, porque hay unas líneas que se marcan, que no hay un flujo retrógrado, no hay acumulación, sino que lo que buscamos es que estén lineales. El paciente E también tiene un problema a nivel de artritis y pues los otros pacientes también son estudios realizados a pacientes sometidos a procesos de oncológicos, de resecciones ganglionares y de radiación. Ahora vamos a ver un caso clínico de una paciente. Y esta es una paciente que tiene un linfedema en su miembro superior izquierdo, producto de una mastectomía radical con una linfadenectomía. En un paciente que tiene estas características, nosotros no vamos a llevar la linfa hacia la axila porque pues sabemos claramente que la axila se encuentra afectada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar esas vías derivativas, esas anastomosis que nosotros estamos buscando generar con el drenaje. Normalmente, o al menos yo en la escuela que me formé, vamos a empezar, no sé si se ve el puntero. Vamos a empezar a nivel de las fosas claviculares, estimulando los ganglios que acá se encuentran. Luego estaríamos realizando una estimulación a nivel del cuello. En lo particular, me gusta ir posteriormente a hacer ejercicios respiratorios para trabajar la succión de los líquidos por medio de la estimulación de las bombas respiratorias y hacer un trabajo abdominal. Y después pues estaríamos realizando una estimulación a nivel meramente axilar del miembro afectado, una estimulación a nivel del miembro axilar del miembro no afectado y empezamos a crear esas vías de anastomosis axilares. Posteriormente estaríamos estimulando a nivel de la ingle y hacer una anastomosis axiloinguinal. Y ya después de que hicimos todo esto, lo último que tocamos y empezamos a trabajar es el brazo. ¿Por qué? Porque el brazo es lo que está congestionado. Entonces yo tengo que liberar alrededor
para luego llevar los líquidos linfáticos hacia áreas que se encuentran descongestionadas. Y algo, bueno, y por supuesto no solo vamos a trabajar a nivel anterior, sino también a nivel posterior, utilizando pues aquellas anastomosis axiloaxilares, axiloinguinales y las líneas divisorias de aguas, ¿verdad? Y bueno, después de un proceso de terapia compleja descongestiva, pues donde el drenaje fue parte del tratamiento de esta paciente, pues logramos la reducción bastante significativa, la paciente estaba muy contenta. Y muy importante, aquí no está la imagen, pero por supuesto la colocación de la manga de compresión siempre después de cada sesión, porque es lo que nos permite mantener la ganancia que hacemos del drenaje. Aquí tenemos otro caso clínico en el cual, bueno, decimos, es una mastectomía bilateral. Ella tiene un linfedema bilateral, aunque es más pronunciado en su miembro superior derecho. ¿Y cómo entonces podemos hacer el drenaje? Porque nosotros no vamos a llevar del miembro superior izquierdo al miembro superior derecho, porque ambos se encuentran afectados. Bueno, en el caso de esta paciente, pues lo que estaríamos haciendo, voy a ver si puedo... No sé si alguien quiere participar diciendo cuáles son las vías que utilizaría en el caso de esta paciente. Tatiana. No todos, por favor, ayúdenme. Yo estoy viendo el chat, licenciada. Yo le aviso si tenemos alguna participación. Recuerden que pueden hacerlo a través del chat. En el drenaje. Bueno, yo diría que hay que comenzar en la parte L'Oreal. No hay una manera, yo creo que en medicina no hay una receta siempre de hacerlo. Yo tengo mi manera de hacerlo, pero no hay una receta, así que no hay respuestas malas, ¿no? Exacto, eso yo iba a decir que como están afectados ambos lados, en el segundo caso clínico que usted presentó, ahí ya no habría un renglón para comenzar a trabajar, sino tomar la parte de cualquiera de los ambos lados, tanto el izquierdo como el derecho. Ajá. ¿Y por dónde empezarías? ¿Cuáles son las anastomosis que harías? Bueno, yo diría que yo primero voy lo que son suavizando mis partes, como usted dijo al principio, que hay que estimular un poco e ir presionando. Y con el rastreo, llevar lo que son los flujos hacia las zonas ganglionares mayores. ¿Hacia la zona que, perdona, no escuché? Me corrige si respondí más o menos un poquito bien. No te escuché la última parte, Tatiana, perdona. Ir haciendo un rastreo. Ajá. Ok. ¿Hacia dónde? Haciendo un rastreo en toda la piel hacia las zonas ganglionales mayores. Si es en los hombros, como el caso clínico que usted acabó de presentar, tengo que llevar desde las manos hacia los hombros, hacia la parte axilar, donde están los ganglios. Ok. Con un rastreo, llevarlo hacia la zona ganglionar. Ok, lo que pasa es que en esta paciente no hay ganglios a nivel axilar, porque es una paciente que tuvo una mastectomía bilateral y una disección axilar bilateral. Entonces, no podemos llevar líquido linfático del miembro superior hacia la zona axilar porque no hay ganglios. Nosotros sí, o sea, sí vamos a hacer un rastreo. Entonces sería, sí, es así. Ok.
¿Qué haría yo? Digamos que Ahora es que no sé si alguien tiene otra idea. Sí, licenciada, hay unas respuestas en el chat que nos acaban de enviar. Nadine dice, no es correcto de comenzar a drenar desde los dedos hacia arriba, como pregunta. Y Joan Arias comenta, por el cuello, luego respiración. Ok, ¿cuál es una secuencia que podemos utilizar? Lo primero que yo haría, a ver, lo primero que yo haría es empezar, sí se ve el marcador, ¿no? Sí, sí se ve. Ok, entonces voy a quitar. es que, ok, es que se me Voy a quitar mezcló el esa marcador. tiene Permítame un una segundo. vasectomía. Vamos a ver si puede correr el video. Lo primero que yo hice fue empezar a estimular a nivel de la fosa clavicular. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que si yo voy a llevar el líquido de los brazos, tengo que tener descongestionadas el resto de las áreas. Ahí pues el video es corto nada más para mostrar. Después de haber estimulado a nivel supraclavicular y a nivel cervical, pues hice una apertura y una estimulación de los ganglios a nivel axilar derecho. Voy a parar un segundo el video. A nivel axilar derecho y después me fui a generar una estimulación a nivel inguinal derecho. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero preparar para poder drenar los líquidos desde esta área que está congestionada y que no tiene ganglios, que no me va a drenar bien, por eso se inflama. Yo quiero preparar la vía y generar una anastomosis hacia el área inguinal izquierda que sí tiene ganglios. En el caso anterior, este brazo no estaba afectado. Entonces me quedaba muy cómodo llevar los líquidos en esta dirección hacia la otra axila. Pero si yo llevo de esta área que está congestionada del brazo izquierdo hacia el brazo derecho, en este caso, tampoco me va a servir mucho porque ambas áreas están congestionadas y además no tengo ganglios a nivel mamario porque las quitaron. Entonces, la vía que puedo utilizar la anastomosis es una anastomosis axilo-inguinal. Yo preparo primero a nivel clavicular, a nivel del cuello, estimulo como segundo punto a nivel axilar, estimulo a nivel inguinal para tener preparados esos ganglios y luego vengo y me traigo el líquido por medio de la técnica que quieran, de rastreo, como dijo Tatiana, de bombeo, de cuchara, de lo que quieran, el líquido desde la axila hacia la ingle para utilizar esas vías derivativas hacia zonas, desde zonas que están congestionadas hacia zonas que están menos congestionadas. Después de que hice, ¿cómo hago para que? Bueno, va a correr un poquito el video, perdón. Después de que hice la estimulación a nivel cervical, estimulo a nivel de la axila, como les estaba diciendo. Luego me voy a ir a estimular a nivel de la ingle. Ahí en el medio paré un poco para no solo hacer una anastomosis a nivel axilo-inguinal, sino trabajar a nivel respiratorio. Ahí estoy pidiéndole a la paciente que tome aire y respire. Luego hago una anastomosis axilar hacia la espalda, hacia los ganglios escapulares, que sí tenemos ganglios a nivel de la escápula en esta paciente, utilizando una técnica de rotatoria a lo largo de toda su espalda, porque además ella tiene un edema, una bursa a nivel o tiene un linfedema que también abarca el área del torácica. Volvemos a hacer un poquito de tracciones, que creo que eso es lo importante a nivel del drenaje linfático. No es solo movilizar con las manos, sino también estoy haciendo una movilización. Y después haría lo mismo con el lado contrario, ¿verdad? Estimulamos a nivel de la axila derecha, estimulamos a nivel de la axila derecha, luego estimulo los ganglios a nivel inguinal derecho
y me traigo el líquido desde la derecha hacia la izquierda. Una vez que ya creé esa anastomosis, entro a trabajar en el brazo, pero entro a trabajar no iniciando en los dedos, sino iniciando a nivel proximal. ¿Por qué? Porque aquí hay congestión a nivel del brazo, aquí a nivel del codo hay congestión y aquí a nivel del antebrazo hay congestión. Si yo empiezo a llevar el líquido empezando de los dedos y tratando de llevarlo al dorso y tratarlo de llevar después al codo, esta área está congestionada. Por eso es que yo empiezo proximal para descongestionar poco a poco y cuando yo llego a los dedos ya he descongestionado el líquido desde los brazos. No sé si me explico. Ahora, ¿alguien tiene una duda con respecto al caso? Muy buena explicación. Yo no me hubiese fijado que tenía dos amputaciones a nivel mamario. No me hubiese fijado que estaban los dos amputados. Por eso mi explicación es correcta. No, pero muchísimas gracias por ayudarnos. No hay una sola manera de hacerlo, ¿verdad? Pueden haber muchísimas maneras. Lo importante es pensar, ¿qué área está congestionada? ¿Qué área tengo disponible? ¿Cuáles son las vías derivativas que puedo utilizar? Por eso, entender el concepto de línea divisoria de aguas, de este territorio drena a qué ganglios, y entender hacia dónde llevar los líquidos es importante, porque en un paciente sano es muy sencillo. Hay digamos, un estándar que podemos utilizar, pero la cosa sí se nos complica cuando el paciente tiene resecciones ganglionares, cuando el paciente ha llevado radio, entonces ahí sí me tengo que preguntar qué áreas tengo disponibles y qué áreas no tengo disponibles. Y así llevar el líquido, pues por supuesto no pasando por las áreas que se encuentran afectadas. Por eso los estudios con verde de indocianina son tan bonitos, porque ellos nos marcan, se hace un mapeo de cómo está el líquido linfático fluyendo. Esto sí, solo a nivel superficial nos marca, no nos marca a nivel profundo. Pero entonces el drenaje linfático manual moderno lo que hacen es hacer un mapeo del paciente y con eso yo la tengo clarísima por dónde me funciona y por dónde no me funciona. Porque yo con un paciente como este, pues más o menos sé, pero no lo sé a ciencia cierta. Los estudios de verde indocianina, cuando yo puedo hacer un mapeo del sistema linfático, tanto de la función como de la anatomía, entonces es muy lindo, trabajamos de una manera mucho más personalizada, ¿verdad? Ahora, algo muy importante, ¿cuánto tiempo debe durar un drenaje linfático manual? Bueno, pues mi respuesta es, depende del paciente. Lo que sí tengo clarísimo es que un drenaje linfático manual de 20 minutos, eso no funciona. ¿Ok? Importante destacar que el drenaje linfático manual por sí solo no es un tratamiento para un paciente con linfedema. Y para muestra un botón, quiero presentarles este paciente que durante 10 años, así, 10 años, fue tratado por un terapeuta con drenaje linfático manual. Y como ven, los resultados son bastante pobres, por no decir que absolutamente ningunos. Ahora, este es el mismo paciente después de 3 semanas de hacer un proceso de terapia compleja descongestiva, es decir, drenaje, vendaje, ejercicio y cuidados de la piel. Realmente, pues los cambios 10 años a 3 semanas son significativos. Entonces, ¿qué les quiero decir? El drenaje linfático manual es una excelente técnica, pero un paciente con linfedema se trata con terapia compleja descongestiva, drenaje, compresión, ejercicio y cuidados de la piel. Y en donde la compresión es vital. E incluso yo les digo a mis pacientes, si usted no puede venir, ok, pero no deje de utilizar sus prendas de compresión. Y la selección adecuada de las prendas de compresión es importantísimo,
porque tenemos que seleccionar una prenda que le quede al paciente, que el paciente se sienta bien utilizándola y que el paciente entonces no diga, uy, qué pereza ponérmela, sino qué bien me hace sentir esto, me ayuda un montón y me la pongo todos los días. Y pues aquí Novarix es una marca de alta calidad, muy reconocida, que podemos utilizar como aliado en el tratamiento de nuestros pacientes. Otras indicaciones del drenaje linfático manual no solo va a ser para el paciente con linfedema, entonces lo podemos utilizar en edemas postraumáticos o postquirúrgicos a nivel de los pacientes que han sufrido un accidente y sufrieron el síndrome de Whiplash, en pacientes que tienen hematomas o artritis reumatoidea, síndromes simpáticos reflejos, dolores de cabeza y congestión, que realmente pues los doctores Boder fue donde iniciaron utilizándolo, en cuidados paliativos, en desórdenes autoinmunes, contraindicaciones, que es a veces lo más importante. Perdón, esta diapositiva está mal, vuelvo a repetir lo mismo, así que se las digo yo. Contraindicaciones van a ser en procesos de celulitis activos, insuficiencias cardíacas descompensadas. Sí podemos trabajar un paciente con insuficiencia cardíaca, pero no si está descompensado. Insuficiencias renales o hepáticas descompensadas. Son tal vez los 3 puntos más procesos infecciosos activos sin tener tratamiento antibiótico, procesos de insuficiencia cardíaca descompensada, insuficiencia hepática o renal, pero pacientes que estén descompensados. En los que están compensados los podemos utilizar sin problema. ¿Y cuál es el mensaje que me gustaría que se lleven a casa y ya no los aburro más y los dejo irse? Es que el linfedema es una patología que si bien no tiene tratamiento, que si bien no tiene cura, tiene tratamiento. Que el tratamiento gold estándar para el paciente con linfedema es la terapia compleja descongestiva. Que el drenaje linfático manual es una herramienta efectiva para la disminución del edema, para generar analgesia y para generar relajación. Que los 4 elementos de la terapia compleja descongestiva deben utilizarse en conjunto para alcanzar resultados óptimos y que la compresión es vital para los pacientes con linfedema. Les dejo aquí algunos recursos, páginas en donde pueden encontrar datos, estudios interesantes. Y bueno, sin más, agradecer de nuevo a Hospifarma y a la empresa Essity y por sobre todo a ustedes por acompañarme este ratito el día de hoy. Cualquier pregunta, duda, consulta, algún paciente que quieran compartir, me encantaría que lo hagan. Ese es mi correo electrónico o el que necesite puede también escribirme un WhatsApp, que no me molesta en lo absoluto. Y pues nada, de nuevo agradecerles. Muchísimas gracias, licenciada, por toda la ayuda y por todo la información que nos ha brindado el día de hoy. Les recuerdo que tenemos todavía abierto el chat para preguntas y respuestas en caso de que quieran hacer alguna pregunta en este momento para poder hacerlo directamente con la licenciada. También tenemos la posibilidad de levantar la mano y abrir el micrófono para poder hacer la pregunta directamente. Aquí tengo una pregunta que nos ingresa que dice que cuál es la compresión que se recomienda en los pacientes después de una terapia. Lo que pasa es que la compresión depende del grado del linfedema o de la patología que tenga como tal. Entonces, pues, el tema de compresión es un tema que da para largo, pero realmente es dependiendo de la patología que el paciente tenga. Hay compresiones desde 18-20, 20-30, 30-40, 40-50, hay tejido plano, hay tejido circular. Entonces, la compresión va a depender del paciente, no hay una receta exacta que podría decirle. Sí, por ejemplo, un paciente profiláctico, nosotros los terapeutas que trabajamos todo el día de pie, podemos utilizar bien una compresión 18-20. Un paciente con un linfedema, la paciente, por ejemplo, de una mastectomía bilateral, usa una manga de tejido plano 30-40. Un paciente con un flebolinfedema, estadio C3, un estadio moderado, puede usar una media de compresión 20-30, por ejemplo. Entonces, sí hay estándares, sí hay compresiones que se recomiendan según la patología, pero bueno, eso ya es
podemos hablarlo en otra charla, cuáles son los consensos en generales de lo que se utiliza. Y también recordar que nosotros, un paciente con linfedema, normalmente vamos a hacer una etapa de descongestión, donde en términos generales lo que utilizamos son vendas de compresión cuando el edema es importante, y una vez que lo redujimos el edema, pues vamos a pasar a prendas de compresión según pues, las necesidades del paciente. Licenciada, aquí tenemos otra pregunta que nos hacen en el chat y es que si el drenaje linfático manual trata el linfedema o lo mejora. Pues creo que en el paciente que les presenté, que fue tratado durante 10 años con drenaje linfático manual, queda muy claro que el drenaje es parte de un tratamiento que puede ayudarnos a mejorarlo. Y que, o sea, que definitivamente tiene efectos positivos para ayudar a mejorarlo, ¿verdad? Pero debe ser utilizado en conjunto con los otros elementos de la terapia compleja descongestiva. Nos preguntan también si existe alguna contraindicación para el drenaje manual linfático en términos de edad, con adultos mayores. No, más son patologías, tener un poquito más de cuidado a nivel de adulto mayor de la estimulación que se puede dar a nivel cervical, sobre todo a nivel cervical derecho, que se encuentra los senos carotídeos, y son pacientes un poco más sensibles, pero a nivel de edad lo podemos hacer a toda edad. ¿Alguna otra consulta? Si tienen alguna otra consulta, todavía tenemos el espacio abierto de preguntas. Perfecto. Gracias, licenciada, por toda la ayuda el día de hoy y nuevamente agradecer tanto a Hospifar como a Essity por toda esta información que nos han brindado. Bueno, nos preguntan, licenciada, su WhatsApp, si se puede compartir. No tengo problema, se los anoto, ayúdenme aquí un poquito, ¿a dónde se los anoto? En el Q&A. A ver, es 506 porque es el código de Costa Rica, 89937520. Repito, 506-89937520. Ok, perfecto. Muchísimas gracias nuevamente. Con esto daríamos por finalizado el webinar del día de hoy. Espero que haya sido de muchísimo provecho para todos. Tanto Essity como Hospifar tenemos la línea abierta para responder cualquiera de sus preguntas y también hacérselas llegar a la licenciada. Cualquier consulta en cuanto a las medidas de compresión Novarix, también estamos completamente abiertos. Entonces, de esta forma nos despedimos. Espero que haya sido de máximo provecho para todos ustedes y que hayan disfrutado el webinar el día de hoy. Bueno, hasta luego. Buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches y muchas gracias. Hasta luego.